Muy buenos días. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Hemos dicho esta semana que una de las cosas que destacó en la vida de Andrés fue su búsqueda espiritual. Luego también hemos hablado de su encuentro con Jesús. Lo siguiente que podemos ver en la vida de Andrés es que él llevó su familia a Jesús. Y la forma en la que Juan nos relata la primera acción de Andrés después de pasar aquel tiempo con Jesús fue comunicarle a su hermano Pedro lo que había encontrado. No había mejor noticia que dar y lleva a Simón y lo presenta a Jesús. Obviamente que en este acto hay un ejemplo tremendo para nosotros, porque lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es llevar a nuestra familia a los pies del Señor, tratar de comunicar con todos aquellos que son nuestra familia íntima, también nuestra familia, digamos, en el ámbito más del círculo familiar, y luego también a los conocidos, a los amigos, etcétera. Tenemos que mostrar a Jesucristo y tenemos que procurar en todo lo posible llevar a las personas a Jesús. Ahora en el día de hoy vamos a encontrar la lectura en Juan capítulo 6 versículos 1 al 15 y en Juan capítulo 12 versículos 20 al 26. Y en este texto, especialmente en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, se nos relata la alimentación de aquella multitud, de 5.000 hombres que habían venido a escuchar al Señor, a quien el Señor había respondido con milagros, con sanidades y quienes pues en realidad era un número enorme y la situación al finalizar el día se comenzó a volver complicada porque en realidad no había pan para alimentar aquella multitud. La idea de hoy que vamos a destacar es que tanto lo grande como lo pequeño tenemos que aprender a ponerlo en las manos del Señor. Todos sabemos cómo se desarrolló la situación. Pedro, los discípulos, Felipe, pero Andrés, que cobra una dimensión especial, son conscientes de que no tenían en ellos los recursos suficientes para afrontar aquel desafío. Sin embargo, lo que encontramos allí es que el Señor pone sobre ellos la carga. Ayer decíamos también que el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Y esta definición cobra un significado especial en el evento que nos relata el Evangelio de Juan. Ahora bien, el problema con muchos de nosotros es que pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes, cuando en realidad nos llama a ser distribuidores. Solo el Señor tiene los recursos que satisfacen las necesidades humanas. Todo lo que nosotros podemos hacer es recibir de parte del Señor lo que Él tiene, lo que Él provee, las riquezas incontables que hay en Dios y ponerlas a disposición de los demás. Esto es lo que entendió perfectamente el apóstol Pedro una vez que el Señor había muerto y resucitado, después que el Señor había ascendido, después que él había escuchado del Señor: pastorea mis ovejas. El cambio absoluto que se manifestó en la vida de Pedro y sin duda también en la vida de los discípulos le llevó a Pedro precisamente en Hechos capítulo 3 a entrar en el pórtico y encontrar en el pórtico del templo, encontrar junto a la puerta llamada la Hermosa un paralítico que estaba mendigando.
y sin que el hombre pidiese nada más que lo que sugería la presencia de él ahí, esperando los donativos y la caridad de los que pasaban al templo, Pedro se acerca a él y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se puso en pie y comenzó a dar brincos y a saltar y a glorificar el nombre de Dios. Dice la Biblia que tenía asidos a Pedro y a Juan, glorificando el nombre del Señor por la obra milagrosa, extraordinaria que había sido hecha en él. Y Pedro aprovecha aquel momento para predicar el Evangelio y miles de almas responden en confianza y fe, aceptando a Cristo como su Salvador. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Así que en lo que se refiere al ministerio, todos nosotros estamos en bancarrota. Solo Dios es rico. Más tarde el apóstol Pablo escribiría a los Corintios en el capítulo 6, versículo 10, y diría: vamos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Ah, qué bendición es. No tenemos plata ni oro, pero tenemos para comunicar riquezas eternas que transforman la vida de las personas, que les dan verdadera libertad. Y esos son los recursos que recibimos de parte de Dios para bendecir la vida de las personas que necesitan más. El milagro de Cristo, contenido en Juan capítulo 6, de la alimentación de los 5.000, es un milagro que está repetido en los 4 evangelios, registrado, y hemos meditado en él cuando estudiamos las señales de Cristo, las 7 señales de Cristo en el Evangelio según San Juan. Cuando los discípulos vieron ante ellos aquella multitud de más de 5.000 personas hambrientas, no sabían qué hacer. Pero, de todos modos, si leemos los relatos en los 4 evangelios, tendremos la información completa para descubrir que ellos se atrevieron a sugerir algunas cosas al Señor. Hasta ese momento, ellos no sabían cuán pobres eran, pero ¿qué fue lo que hicieron? Aconsejaron a Jesús que se quitara el problema de encima, enviando a la gente a su casa. Señor, despídelos, que se vayan a buscar la vida, que encuentren sitios donde comprar alimentos, que se arreglen como puedan. Pues no les criticamos ni les juzgamos, pero en realidad nos preguntamos dónde estaba su compasión. Aquella gente estaba hambrienta y todas estaban muy lejos porque era un lugar desierto, apartado, al que el Señor había ido con los suyos buscando intimidad y soledad para descansar y recuperar fuerzas. Sin embargo, las multitudes le siguieron, le encontraron y le escucharon y fueron bendecidas por el ministerio del Señor. ¿Será que a veces nosotros también tenemos la misma tendencia a intentar deshacernos de aquellos a los que Dios quiere que ayudemos? Cuando se cruza en tu camino una persona con una necesidad, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la mía? ¿Cómo nos sentimos en nuestros corazones? ¿Y cuál es la salida que buscamos? Felipe, de quien vamos a hablar más adelante, admitió que no disponían de suficiente dinero para comprar alimentos para un gentío tan numeroso. Eran muchísimas personas y ellos no tenían un presupuesto suficiente, de modo tal que no contaban con los recursos económicos para satisfacer aquella necesidad. Y justamente es lo que muchos de nosotros pensamos. Es decir, que debiéramos disponer de más dinero y que si lo tuviéramos sería la solución que podríamos aplicar en nuestro ministerio para solucionarle la vida a la gente. Muchas veces, con mi esposa lo hemos comentado, nos duele ver personas en necesidad
¿Y cuántas veces quisiéramos disponer de recursos suficientes para poder solucionar sus problemas? Y solo nos queda orar, dar un consejo, buscar la presencia de Dios y presentar esas necesidades delante de Él, porque no disponemos precisamente de esos recursos económicos. Pero Andrés encontró a un jovencito, a un muchacho quien seguramente se encontraba allí porque su madre le había preparado una pequeña merienda para el tiempo que estaría alrededor de Jesús entre aquella multitud. No sabemos cómo es que Andrés le encontró, pero sí sabemos que vio lo que tenía y dijo, bueno, ¿qué es esto para tanto? Pero se lo trajo a Jesús. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Una cantidad totalmente insuficiente, inadecuada para atender la necesidad de ese momento. Por eso es que Andrés hace la pregunta, ¿y qué es esto para tantos? La respuesta era obvia. En sí mismo, aquel alimento, aquella pequeña merienda, no era absolutamente nada. Claro, los discípulos estaban tratando de ser fabricantes. Pensaban que era su responsabilidad encontrar el dinero o el alimento en alguna forma hábil de solucionar el problema. Pero Cristo, dice Juan, en todo momento sabía lo que había de hacer. Jesús necesitaba a sus discípulos no como fabricantes, sino como distribuidores. Y tomó en sus manos la comida del muchacho, dio gracias y puso los alimentos en las manos de los discípulos, para que ellos alimentaran a aquella multitud hambrienta. Así que la multiplicación tuvo lugar en las manos de Cristo. La distribución era la tarea en las manos de los discípulos. ¿No creéis que hay aquí una preciosa lección para nosotros? Dios es el que genera los recursos. En Él está todo lo que necesitamos. Y con fe y confianza tenemos que llevar esas necesidades, presentar al Señor lo que tenemos y ponerlo completamente en sus manos para dejar que Él lo multiplique y que Él lo use para gloria de su nombre. Así que mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, gracias porque tú eres rico y derramas bendiciones de gracia en nuestras vidas. Gracias por el gran privilegio de servirte, que podamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a enfrentar los desafíos que me presentas y a no intentar sacármelos de encima. En tus fuerzas y con fe, que seamos siervos útiles para tu gloria. En tu nombre, amén. Muchas gracias por vuestra atención. Os espero mañana para seguir meditando en Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas.